Ok, entonces aquí estamos en la segunda parte de la clase de función inversa. Lo que habíamos dicho hasta aquí y hasta el momento es que para poder determinar una función inversa es importante que ésta sea biyectiva. ¿Qué significa que sea biyectiva? Que tiene que cumplir dos condiciones. Primero, que sea inyectiva. Y segundo, que sea sobreyectiva. ¿Ok? Inyectiva, ¿qué significa? Que todos los elementos del dominio están relacionados con un único elemento del recorrido, pero que esa imagen sea imagen de una única preimagen. ¿No sé? ¿Ok? Digo. Es decir, esta Y, este I sub 1, que solamente esté relacionado con una única preimagen, o sea, con un X sub 1. ¿Sí? Eso es inyectivo. Y sobreyectivo habla del conjunto de llegada. Dice que el recorrido de la función, o sea, todos estos elementos que están acá, pertenezcan y sean el conjunto del codominio. Al conjunto B se le llama codominio porque es el conjunto de llegada, ¿ya? Y esta función va a ser sobreyectiva si es que en este conjunto no sobra ningún elemento, o, dicho de otra manera, que coincida con el recorrido. Vamos a decir aquí, codominio de la función, ¿sí? Coincida con el recorrido de esa función. En los casos de abajo, fíjese acá, el recorrido de la función son todos esos elementos que están encerrados en la circunferencia roja. Bueno, no es circunferencia, pero ¿sí? Aquí sobra un elemento que es el menos 4, por lo tanto, el codominio, no se cumple esta relación, no es igual al recorrido. El recorrido para esta función, estamos hablando de esta que está acá, ¿sí? Son los elementos menos 1, menos 2, menos 3, y el codominio, o el conjunto B, son el menos 1, el menos 2, el menos 3 y el menos 4. Por lo tanto, estos conjuntos no son iguales, tienen de diferencia ese elemento. Eso implica que la función no es sobreyectiva, ¿ya? Entonces, volviendo al inicio, para poder determinar una función inversa, tiene que ser biyectiva, es decir, inyectiva y sobreyectiva, cumplir esas dos condiciones. ¿Ok? Ahora, ¿cómo podemos determinar una función inversa? Con lo que vimos antes, teníamos que si despejamos la expresión, aquí tenemos una expresión, si tenemos la función acá y despejamos en función de x, o sea, despejamos toda esta expresión de x, que diga x igual a lo que quede para el otro lado, ¿sí? Esa es una estrategia de buscar la función inversa de esta. Pero otra también es hacer la compuesta. Bueno, ¿y qué significa hacer la compuesta? ¿Ya? Es hacer una, como dice, composición de funciones. Aplicar una función y luego aplicar otra función a la misma expresión. ¿Ya? Si hago f o f a la menos 1, esta notación es de compuesta, ¿sí? F o f a la menos 1 de x quiere decir que en la variable x, o bien escrito f a la menos 1 o f, ¿sí? La función y su inversa, o la inversa de la función con su función, a componerlas en la variable x, eso nos permite obtener la función identidad. ¿Y qué es lo que es la función identidad? F de x igual a x. Solamente eso. Esa es la función identidad. De esta manera podemos determinar si esta función es
si cierta función, digo, es la inversa de otra o calcular la inversa, ¿ok? Entonces, esta estrategia también se puede utilizar para calcular la inversa de una función, la compuesta. ¿Qué significa f o f a la menos 1 de x, escrito algebraicamente? Es que a la función f le aplico la función f a la menos 1 en la variable x, ¿sí? Por lo tanto, aplico primero, se hace de adentro hacia afuera. Aplico la función inversa primero y luego aplico f. Si tengo al revés, f a la menos 1 o f de x, significa que a la función inversa le aplico la función en la variable x. De adentro hacia afuera. Aplico la función f de x y luego le aplico su inversa. ¿Ya? Esa es la descomposición en el paréntesis de la compuesta. Vamos a ver un ejemplo para entenderlo mejor. Tenemos la función 1/2x más 1/5. Como la función f es una función afín, ¿qué quiere decir afín? Bueno, es una recta, ¿ya? Es biyectiva, porque si la graficamos, ¿ya? Es una recta, ¿ya? Que corta solo en un punto y el test de la recta horizontal para la inyectiva, ¿se acuerdan? ¿Ya? También corta en un punto. El recorrido es igual al codominio porque son todos los reales, ¿ok? Entonces es una función biyectiva, también definido, por lo tanto significa que existe una inversa de esta función, ¿ya? Luego, aplicando f o f a la menos 1 de x, que eso dice acá, que me da la identidad, tenemos que, vamos a aplicar esta igualdad. Si hacemos la compuesta, lo que genera es igual a x. Por lo tanto, vamos a decir f o f a la menos 1 de x, que descomponiendo esto es f de f a la menos 1 de x. ¿De quién? De 1/2. Fíjese que estamos aplicando la función f, ¿ya? Ahora, todo eso, mire, todo eso que está ahí, lo voy a llamar h. Lo vamos a hacer con h. Entonces tengo f de h, ¿sí? Lo que vamos a aplicar es f de h, ¿ok? Ahí, todo eso lo llamé h. Vamos a poner aquí. h es f a la menos 1 de x. ¿Ya? Lo reemplacé ahí. F de h es 1/2 por h más 1/5, porque así se aplica en la función. X ahora vale h. Reemplazo ahí, ¿cierto? 1/2 h más 1/5. ¿Sí? Y me dice que todo esto es igual a x. Eso es lo que está ahí. La compuesta es igual a x. Que todo eso es igual a x. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a despejar h, porque h es f a la menos 1 de x. Solamente cambié la variable por si le hace más fácil verlo así. Entonces voy a desarrollarlo acá al ladito. Tengo 1/2 h más 1/5 igual a x. ¿Sí? ¿De dónde sale esta x? De esta igualdad. La compuesta de f y su inversa me da la función identidad, que es x. ¿Ok? Eso es lo que aplico. H acá está representando, aquí está el f a la menos 1 de x, que lo reemplazamos en ese valor de la compuesta. Ya, despejando, aquí dice, restamos 1/5. Lo que está desglosado acá es lo mismo que yo voy a hacer aquí, pero aquí yo lo estoy haciendo con h, para que no se confunda con tanta f y menos 1 y x, ¿ya? Entonces,
Restamos un quinto, o sea, el un quinto pasa restando, me queda un medio h, porque recuerde que nuestro objetivo es despejar h menos un quinto. Luego multiplicamos por 2, porque este 2 aquí molesta. Me va a quedar h igual a 2 x menos 2 quintos. El 2 multiplica el x y multiplica el 1 quinto. ¿Okay? Luego h es igual a 2x menos 2 quintos. Pero resulta que h es f a la menos 1 de x. Ah, entonces ahora vuelvo a reemplazar. F a la menos 1 de x es igual a 2x menos 2 quintos. Y con esto lo que hemos obtenido es la función inversa, pero de otra forma. ¿De qué forma? Utilizando esta compuesta que es igual a la función identidad. ¿Cómo se aplica la compuesta? Si dice f o f a la menos 1, significa que primero aplico f a la menos 1 y luego f. Por eso aquí en el paréntesis que está más adentro está f a la menos 1 y después se aplica f. Ahora, ¿qué hicimos? Ese f a la menos 1 de x lo reemplazamos por una letra h, que lo escribí acá al ladito, para visualizar mejor que lo que estamos haciendo es calcular f de h. ¿Quién es h? No interesa hasta el momento, es una variable. ¿Ok? Solo sé que si tengo f de h, ese f de h va a ser igual a un medio, porque me lo dice la función, un medio por x que es la variable. Como mi variable ahora vale h, le pongo por h más un quinto. Y por la compuesta de su función y la inversa me da igual a la identidad, eso significa que es igual a x. Luego, un medio h más un quinto es igual a x, que es la igualdad que saqué de aquí. ¿Sí? Despejamos la variable h, ¿por qué? Porque yo quiero saber cuánto vale h. Y desglosando, me queda que h es igual a 2x menos 2 quintos. Pero luego pensemos, ¿y quién era h? H era la función inversa. Ahora volví a reemplazar h con el valor inicial que tenía, f a la menos 1 de x. Con esto, ¿qué concluimos? Que pudimos determinar la función inversa. Como dice acá abajo, luego la inversa de la función f de x sería un medio de la función f, un medio x más un quinto, sería la función inversa 2x menos 2 quintos. Tenemos la función y tenemos su inversa. ¿Y cómo lo buscamos? Con la compuesta. ¿Ok? Esta es una segunda forma de determinar la inversa de una función. Recuerde que para ello fue importante saber que era biyectiva. ¿Ya? Aquí tenemos el cuadro resumen de toda la clase, partiendo con, dada una función f que va de a en b y es biyectiva, llamamos función inversa de f a la función f a la menos 1, donde su dominio va a ser b y su recorrido va a ser a la inversa de la anterior, si se fija. ¿Ves? Lo que era recorrido pasa a ser dominio y lo que era dominio pasa a ser recorrido acá. Tal que para cualquier a del dominio y b del recorrido de la función f, un elemento de a y un elemento de b, se cumple que si f de a es igual a b, entonces f a la menos 1 de b sería igual a a. ¿Ya? En el diagrama sagital, si lo hacemos, si tengo a y tengo b, la función f dice que es biyectiva, tengo a, al aplicarle f, llega a b, luego la función inversa, f a la menos 1, si tomo b, al aplicarle f a la menos 1, llegaría a a. ¿Ok? A eso se refiere. Dada una función f, entonces, y su función inversa, se cumple que el dominio de la función va a ser el recorrido de la inversa y el recorrido de la función, al revés, va a ser el dominio de esa inversa. Lo que estábamos hablando. ¿Okay? Dada una función f y su función inversa, se cumple también que la compuesta de ella con su inversa
sea primero f o f a la menos 1 o f a la menos 1 o f, eso cumple que es la función identidad. ¿Qué significa que sea la función identidad? Que es igual a x. Por lo tanto, eso es algo que me sirve para determinar la función inversa. En un mismo gráfico, las gráficas de f y f a la menos 1 son simétricas respecto de la recta y igual x. ¿Ya? Esto no lo vimos en la clase, pero está en la información que les voy a mandar después, va a estar ese ejercicio. Lo que dice es que en un plano cartesiano, si yo tengo esta recta y igual a x, ¿ya? Ahí está y, ahí está x. Si usted tiene la función f, la inversa va a ser simétrica respecto a esta recta. Por lo tanto, si esa era f, esta sería, voy a tratar de que me quede media parecida, esta sería f a la menos 1. ¿Ok? Y dada una función f para determinar la representación algebraica de f a la menos 1, ya que era lo que yo estaba hablando recién, su función inversa, se escribe la ecuación f o f a la menos 1 de x, aplicando f a la expresión f a la menos 1, y luego se resuelve la ecuación considerando a f a la menos 1 como la incógnita. Este último punto está hablando sobre lo que nosotros hicimos recién. ¿Ya? Si tenemos f o f a la menos 1 de x, nosotros sabemos que eso es igual a la función identidad. Por lo tanto, con la compuesta podemos determinar f a la menos 1, que es lo que necesitamos. Ese f o f a la menos 1 significa que es f de la variable. Y la variable en este caso se llama f a la menos 1 de x. A esto yo recién le puse h. Entonces nos queda f de h. Y si usted conoce la función, reemplaza, despeja esta variable h, o si quiere lo deja expresado con f a la menos 1 de x, ¿ok? Y ahí va a llegar a la función inversa. Lo importante es que al final haga el cambio del cambio de variable aquí que hace a f a la menos 1 para que quede bien expresado. Me refiero a lo que hicimos aquí. ¿Sí? Bueno, y con esto terminamos. Esta era la segunda parte que faltaba de la clase. Si tiene alguna pregunta, consulta, me puede contactar con la plataforma de el correo electrónico o el celular. ¿Ya? Muchas gracias por la atención y sería hasta la próxima clase. Que la próxima clase va a ser de consulta.